Bienvenidos a Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Les saluda Arturo Uriostegui. Recuerden seguirnos en YouTube, donde nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Bueno, pues hoy en el estudio nos va a acompañar el doctor Adar Moreno Valdés en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal. Abordaremos sin duda un tema muy importante como lo es la caída del ranking de la economía mexicana en el 2021. Bueno, pues ahora vamos del otro lado del estudio para dar inicio con nuestra entrevista. Adelante. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Impulsando el Derecho, y estamos en la sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal con el doctor Adar Moreno Valdés. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, agradezco la invitación que me hace nuevamente para otro amable programa de su parte, y bueno, pues esperemos que sea un buen inicio de año. Claro que sí. Que muy pronto se acabe esta enfermedad, sí. Ojalá, doctor. Bien, pues el día de hoy nos trae un tema que, pues, desde mi punto de vista y desde la economía, pues, es preocupante, y que vamos a hablar precisamente de la caída del ranking de la economía mexicana en este 2021. En otras ocasiones hemos platicado precisamente de la posición que ha ocupado nuestro país. Correcto. Pero pues ahorita nos vamos a enfocar ya en este año, en el 2021. Entonces, ¿qué le parece, doctor, si nos dice qué significa la caída de México en este ranking mundial económico? Bueno, antes que nada, me gustaría comenzar señalando que este ranking económico es elaborado por el Fondo Monetario Internacional, que, como bien sabrán ustedes, es uno de los organismos internacionales con mayor prestigio y con mayor certeza en sus señalamientos, porque hacen estudios normalmente muy acuciosos a efecto de determinar, digamos, la medición de las economías. La medición de las economías se hace en función del Producto Interno Bruto de cada país. Por supuesto, hay otro tipo de mediciones que miden, y eso sí quiero aclarar, por ejemplo, el ingreso per cápita, o sea, el ingreso que tiene cada habitante per cápita, pero eso es diferente. Hay otra medición a nivel internacional, que es una medición que se hace atendiendo al nivel de vida por habitante. Es un promedio que se hace, pero esa es otra medición. En este caso, a lo que nos vamos a referir específicamente es a la medición que hace el Fondo Monetario Internacional para medir el tamaño de las economías, es decir, qué tanto ha crecido una economía o qué tanto se ha quedado estancada o se ha reducido. En ese tenor, el Fondo Monetario Internacional, la última medición que hizo es del año 2020, acaba de salir recientemente. Sí. Y en este sentido, digamos, midiendo el tamaño de la economía de los países, pues resulta que México, para que tengamos una idea, en el 2019 tenía el lugar número 15 a nivel mundial. Y en la última medición que hace el Fondo Monetario Internacional, resulta que México nos vamos, o más bien el país se va, al lugar número 16 a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Que hay una caída en la economía de México de un lugar. En ese sentido, digamos, Indonesia viene a ocupar el lugar número 15 de las economías más grandes del mundo, y México, bueno, por la caída, digamos, que ha habido, ocupó, o más bien se desplaza ahora al lugar número 16 mundial. Esta caída económica tiene que ver mucho con el problema de la pandemia que ha sufrido nuestro país. Bueno, obviamente a nivel mundial, pero enfocándonos en México. Sin duda alguna, porque básicamente, digamos, este problema de la pandemia le ha pegado a México en dos factores, que es, digamos, lo que explica esta caída económica de México. Primero, ha habido una contracción y sobre todo el problema se enmarca en la caída de la economía interna, la economía doméstica de México. ¿Por qué? Porque internamente ha bajado muchísimo el consumo
de los mexicanos. Cuando baja el consumo, muchas personas señalan, bueno, es que se ha bajado el consumo porque obviamente vienen otras razones colaterales. ¿Cuáles son las razones colaterales? Pérdida de empleos. Claro, por supuesto. Cierre de empresas. Sí, empresas que están produciendo menos y que han producido menos a partir de la pandemia. Y entonces nos encontramos que si, en primer lugar, hay empresas que están cerrando, pequeñas y medianas sobre todo, y en segundo lugar, encontramos que aún las grandes empresas han reducido su producción interna, ¿qué pasa? Pues entonces se da un factor, digamos, en el mercado doméstico. Primero, que hay menor demanda de productos. Aquí es donde entra la ley de la oferta y la demanda en economía. Resulta que, primero, la oferta de productos ha disminuido. ¿Eso qué pasa? Si bien es una cuestión que a veces se niega oficialmente, el punto es que sabemos que muchos productos han subido de precio. Sí, claro. Y eso ha generado, digamos, una especie de inflación, ¿sí? Repito, las cifras oficiales señalan que la inflación relativamente se mantiene estable e inclusive algunos señalan baja. Sin embargo, para muchos productos, sí se han aumentado los precios. Si a eso le aunamos que la gente se ha quedado sin trabajo y sin dinero, encontramos entonces un mercado doméstico muy debilitado. Claro. Un ejemplo muy sencillo lo podemos observar, por ejemplo, en las ventas de automóviles nacionales. Si se ven las estadísticas en las ventas de automóviles nacionales, se va a observar simple y sencillamente que se ha desplomado el mercado de compras o adquisiciones de vehículos. ¿Por qué? Porque la gente prefiere no gastar. Exacto. Prefiere ahorrar para lo indispensable, alimentos o ese tipo de cuestiones. Entonces, por un lado encontramos un mercado doméstico contraído, deprimido, dirían los economistas. Y en segundo lugar, me parece que el otro factor por el cual ha obedecido la caída de México es porque nuestro mercado exportador, o sea, el comercio exterior de México, durante todo el primer semestre del año pasado, prácticamente estuvo cerrado. Recuérdese que Estados Unidos sufrió, digamos, el embate de la pandemia y lo sigue sufriendo al día de hoy muy fuerte. Igual, bueno, Canadá ha estado más controlada la pandemia, pero nuestro principal mercado, que ha sido Estados Unidos, estuvo cerrado y no podía haber producción compartida en las cadenas logísticas de producción. Entonces, durante este primer semestre, el problema fue que no se produjo, ni se exportaba, ¿sí me explico?, a los niveles anteriores del 2019. Y entonces encontramos un comercio exterior que también se ralentizó y se debilitó. A partir más o menos de agosto del año pasado, ya empieza un poco a normalizarse la situación. Sin embargo, en el sector exportador, claro. Sin embargo, el problema es que Estados Unidos sigue teniendo una pandemia durísima, ¿sí? Una crisis muy fuerte, México igual. Claro. Y entonces el problema es que el sector exportador se ha recuperado, pero no se ha recuperado del todo. Ese es el punto. Yo creo que también aquí, doctor, salvo su mejor opinión, la cuestión política que está viviendo ahorita Estados Unidos, pues también está afectando a México, ¿no? Por supuesto, es que todo incide, inclusive, hay que decirlo, ¿no? Incide en las decisiones políticas internas que se adoptan en cada país. Claro. Si tú, por ejemplo, no das señales internamente de querer atraer, como lo hemos comentado en programas anteriores, a la inversión extranjera, ¿cuál es el problema? El problema es que de por sí el dinero está escaso a nivel mundial. De por sí las empresas, digamos, son un poco reacias en este momento a invertir o a gastar dinero porque también han perdido utilidades. Si a eso le sumas que no le das señales internamente a las empresas para que puedan invertir con comodidad en un país, pues el resultado es que no llega ni fluye el dinero que se requiere. Sin duda alguna, las decisiones políticas en el orden económico, por supuesto, influyen
en el desarrollo económico de las empresas y de las personas, sin duda alguna. Aparte de todo lo que nos acaba de comentar, doctor, ¿de qué otra forma entonces se traduce esta caída económica para México? Bueno, eso lo podemos observar, la caída económica de México, por ejemplo, en proyectos que se empiezan a postergar. Podemos observar esto, por ejemplo, en que las empresas, digamos, tenían previsto invertir en México cierta cantidad de dinero para construir nuevas filiales, para construir nuevas empresas. Y de pronto observamos que esos proyectos se cayeron. De pronto observamos, por ejemplo, lo que era común y normal en nuestro país, ver en los comercios, que bueno, sobre todo en época como Navidad, que los comercios pudieran ofrecer sus servicios y vender normalmente y tener buenas ventas. Y el tema ha sido, por ejemplo, que si lo observamos ahorita, realmente pues encontramos tiendas de autoservicios que obviamente, pues sí, la gente acude, pero naturalmente las ventas de esas tiendas se desploman. Entonces, ¿en qué podemos observar o se refleja todo esto? Menor cantidad de dinero que se destina al gasto, ¿sí? Y esto, aunque algunos pensaran que esto pues es intrascendente, resulta que esto afecta al empleo directamente de las personas. En la medida que la gente no compra, es la realidad. Si tú no compras, digamos, vamos a suponer una artesanía, pues es dinero que pierde quien produjo la artesanía. Entonces, o inclusive llenarse la pintura para darle a los artesanos, ¿no? Y que materia prima, ¿no? La materia prima. Entonces, esto es una cadena, ¿sí? Esto no es nada más de que se deprime, como mucha gente piensa, que se deprime el proceso económico por la falta de adquisición. El punto es que aquí van involucrados toda la cadena, desde el que produce la materia prima, el barro, desde el que produce la pintura, desde el que crea el local, el que renta el local, el que vende los productos. Si no hay quien vaya y compre, pues naturalmente, ¿qué pasa? Toda esa cadena pierde. Y ese es el punto que estamos observando ahorita. Es realmente complicado en este momento porque estamos hablando de que productores, distribuidores, almacenadores se están viendo con muchas dificultades para poder salir adelante. Aparte hay que sumar, pues naturalmente, las contribuciones que tienen que pagar en estos momentos las empresas, más aparte las obligaciones, digamos, que cada persona tiene el individual, y ahí hablamos de escuelas que también resultan afectadas, sobre todo escuelas privadas. ¿Cierto? Porque imagínense, si un padre de familia no tiene ingresos, ¿cómo va a poder mandar a sus hijos o cómo va a estar pagando sus colegiaturas en escuelas privadas? Sí. Y entonces encontramos que afecta a las escuelas privadas. Y de pronto a los niños, si ya no hay dinero para pagar escuelas privadas, los vas a mandar a escuelas públicas. ¿Y qué consecuencia da esto? Que se empieza a saturar el sistema educativo nacional con todos los alumnos que no se esperaban recibir de escuelas privadas porque ya no hay dinero que alcance a cubrir colegiaturas, hospitales, ¿sí? Obviamente, pues ya no decimos de restaurantes, ¿no? Claro, se están seriamente afectados. Nosotros lo podemos ver aquí cerca, que en la colonia Roma, en la Condesa, los restauranteros. Incluso, doctor, fíjese, cuando hablaba de bodegas, ese tipo de comercios, tan solo basta con darse una caminata unas cuantas cuadras sobre el Paseo de la Reforma o Insurgentes. Vemos locales ya vacíos, que ya tiene mucho tiempo que se quieren rentar, pero suavemente esa cuestión no les permite rentar sus inmuebles, sus bodegas. Exactamente. Entonces, digamos que analizar este tema de la caída económica de México, muchas personas piensan que es un tema abstracto, pero en realidad es un tema que está en el día a día de todos nosotros. La realidad es que simplemente lo que se está midiendo, digamos a nivel macro, porque es una medición macroeconómica, la que realiza el Fondo Monetario Internacional, simplemente es un reflejo de lo que está pasando en el día a día y de lo que vemos en las calles, como acertadamente lo señala. Locales vacíos, locales cerrados, cada vez más gente en la calle buscando trabajo, trabajos que son más escasos. Esa es la traducción
de la caída económica de un país. Aclaro también, no ha sido una cuestión inherente a México. Hay que ser también muy honestos. Si pudiéramos decirlo en forma tajante, casi todas las economías del mundo se cayeron. Claro. El punto ha sido que algunas se cayeron mucho más y otras menos. A nosotros nos tocó una caída de un punto porcentual. Para muchos sería muy poco, pero les puedo decir que esa caída se traduce en varios miles de millones de dólares. Sí, ahí sí me pregunto, porque bueno, si estábamos antes en el 15, pues ¿qué es un lugar? No, nos vamos al 16. Para que tengamos una idea más o menos, Indonesia, que es el país que ocupó el 15º lugar, el que nos desplazó este año en el 15º lugar, Indonesia tiene, digamos, una medición de PIB, de Producto Interno Bruto, de 1.700.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Indonesia produjo 1.700.000 millones de dólares. Ese fue el tamaño de la riqueza de Indonesia. México se quedó más o menos en 1.500. ¿Qué significa? Que México, el tamaño de su economía, fue de 1 billón más o menos 500.000 millones de dólares. La diferencia más o menos fue de 200.000 millones de dólares. O sea que sí es una diferencia bastante notable. No estamos hablando de 50 pesos o un peso, sino de varios miles de millones de dólares. De ese tamaño fue la caída de la economía de México. Insisto, no únicamente fue una cuestión inherente a México, sino también le ha pegado a otros países del mundo. Claro. Bien, doctor, ya dijimos que, bueno, México ahora ocupa el lugar 16, pero resulta interesante también, y para nuestro auditorio, que nos comparte entonces quiénes ocupan estos primeros lugares. Bueno, el primer lugar, digamos, en la lista del ranking, lo ocupa Estados Unidos. Estados Unidos tiene el primer lugar del tamaño de una economía, de las economías de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la economía estadounidense ronda más o menos los 20 billones de dólares. También se cayó, La economía de Estados Unidos también se cayó, pero sigue siendo o sigue manteniendo, digamos, el primer lugar según la medición que hace el Fondo Monetario Internacional, y Estados Unidos ronda más o menos los 20 billones de dólares. En segundo lugar, encontramos como segunda economía más fuerte por tamaño, China. Ocupa el segundo lugar. China más o menos anda rondando los 15 billones de dólares su economía en el 2020. China no se cayó a pesar de la pandemia. Y fíjense, a pesar de que fue la cuna de la pandemia. Sin embargo, sí cayó, digamos, su crecimiento económico. Porque China había tenido un crecimiento, digamos, ya el más pequeño en los últimos años, había sido más o menos de un 5%. O sea, China ya tenía un crecimiento de 5%. El año pasado rondó su crecimiento el 1.5%. O sea, China se cayó en su crecimiento, pero por lo menos creció. Claro. Este es el segundo lugar. El tercer lugar de economías más grandes es Japón. Japón ocupa el tercer lugar entre los países de más grande economía. El cuarto lugar lo ocupa Alemania, ¿sí? El cuarto lugar por tamaño de economía. El quinto lugar lo ocupa la India, ¿sí? La India ocupa el quinto lugar. El problema de la India, aunque tiene una economía muy pujante, ¿sí?, es que tiene tanta población que no puede, digamos, elevar el nivel de vida de la población debido a la cantidad o al tamaño de gente que habita en ese país. Es demasiado. Pero bueno, la economía de la India ha crecido bastante, al nivel de un quinto lugar. El sexto lugar lo ocupa Francia, ¿sí? El séptimo lugar lo ocupa Reino Unido, ¿sí?, de entre las economías más grandes del mundo. Después viene Canadá, Corea, Rusia ocupa el 11º lugar. ¿Sí? Rusia no está dentro de las 10 primeras economías. Rusia ocupa el 11º lugar a nivel mundial. Después viene Brasil como 12ª economía del mundo, lo cual desde mi punto de vista fue terrible para el país amazónico. ¿Por qué? Porque Brasil el año antepasado, el 2019, ocupó el 8º lugar mundial. Brasil, y durante varios años estuvo dentro de las 10 primeras economías del mundo, Brasil.
Tan mal estuvo el año para Brasil que pasa del 8º al 12º lugar. Entonces es un gran margen de diferencia. Cayó muchísimo. Si México cayó, pues Brasil fue un quítate que ahí te voy. ¿Sí me explico? Nada más que Brasil, digamos, por la diversificación de su economía, por el tamaño del país que tiene, que es 4 veces el tamaño de México, por la cantidad de recursos naturales y, digamos, por todos los enlaces económicos que tiene Brasil, pues bueno, por lo menos la caída, a pesar de que cayó de un 8º a un 12º lugar, pero digamos, está dentro de las economías más relevantes, después de la 10ª, de la 12ª, pero bueno. Brasil, después viene España, en el 13º lugar, ¿sí? Después viene lo que es Australia, ¿sí? En el 14º, Indonesia en el 15º y México en el 16º lugar. Que tuvimos la caída en relación. Ese es el ranking de los países. Digamos, entonces, ¿este ranking cuántos países abarca o cuántos lo conforman? Más o menos se hace un análisis de 160 países. Bastantes. Entonces ellos conocen bastante esta medición. Me gustaría señalar que cómo se hace esta medición. Sí, a eso voy a preguntarles, ¿de qué factores se toman en cuenta para tomar, digamos, este parámetro? Básicamente se miden 3 aspectos para poder determinar, digamos, el PIB de un país. Primero, el primer factor y el más importante es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un determinado ejercicio. Normalmente es un año la medición, es decir, atendiendo a la cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un ejercicio fiscal, es un primer parámetro que te dice cómo andan las cosas. Y es lógico, si un país, por ejemplo, produce más bienes, quiere decir que su industria está creciendo. Sí. Si se están generando más servicios, quiere decir que la industria se está dinamizando, se está expandiendo. O sea, tiene sentido el primer rubro. El segundo rubro para medir, digamos, ese es el más importante. El segundo rubro que también te ayuda al PIB son las reservas en monetario. ¿Sí? Es decir, las reservas internacionales que tienen los países, digamos que es su guardadito o su alcancía, su cochinito, si así lo quieren ver, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nosotros vemos en las noticias cuando dicen, pues México tiene ahorita 180,000 millones de dólares de reservas internacionales. Ese es otro factor. ¿Por qué? Porque ayuda para poder determinar cuánto dinero tienes en la alcancía, vamos a ponerlo así, cuánto dinero tienes ahorrado, vamos a ponerlo de esa forma, para poder ser utilizado o empleado en un momento determinado en crisis de carácter económico. Segundo elemento. Y el tercer elemento que se toma en cuenta son las reservas en metálico. Ese tercer elemento generalmente alude a las reservas en oro que tienen los países. ¿Sí? Ahí la cantidad de reservas en oro. Hasta donde yo sé, afortunadamente, creo que el gobierno de México, en ese aspecto creo, no se ha deshecho de las reservas de oro que tiene el metálico, y entonces esos 3 rubros conforman, digamos, el grueso del PIB de cada país. Aunque el rubro más importante se refiere al número 1, que es la producción de bienes y servicios. Claro, interesante esos 3 rubros. Entonces, tomando en cuenta esos 3 aspectos, ¿cuáles son los países que, digamos, estarían ocupando el último lugar en el ranking? Desafortunadamente, pues ahí está Venezuela. Venezuela está en esos últimos lugares. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, en esos lugares a Corea del Norte, ¿sí? Corea del Norte, porque Corea del Sur es la 9ª economía del mundo. Corea del Norte, pues es todo lo contrario. Y vamos a encontrar países como Corea del Norte, vamos a encontrar países, las realidades de África, ¿sí? Como Somalia, Chad, Congo, ¿sí? Haití, ese tipo de países que infortunadamente pues están dentro de los últimos lugares. Y bueno, son razones obvias, ¿no? Sus economías están muy, muy mal. Claro. En pocas palabras. Entonces, México, si ya está ahorita en el lugar número 16, ¿qué tendría que hacer para mejorar su posición? Lo que tendría que hacer México es, digamos,
Algo que hemos comentado en algunos programas anteriores, claro que ahí puede diferir un poco en cuanto a la opinión de cada especialista. Ahí cada quien puede dar sus opiniones. Ahora sí que yo doy mis puntos de vista, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista, México, lo primero que tendría que hacer es establecer, ¿sí?, un programa de estímulos fiscales, comerciales y administrativos que incentiven a la de ya al sector privado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas es el sector donde converge la mayor parte del empleo de este país. El sector privado, ¿sí?, el sector privado abarca más o menos el 80% o 85% de todo el empleo de este país. Si el sector privado, si las empresas se caen, ¿a quién le pegas? Porque muchos piensan, se le pega a las empresas. Bueno, obviamente, le pegas al sector empresarial, pero en segundo lugar, le pegas directamente al empleo. Sí, le pegas directamente al empleo de las personas. Entonces, para evitar la caída económica, tienes que hacer que los empleadores, o sea, el sector privado, no desaparezca o no tenga tantos problemas. Tienes que apoyarlos porque de otra manera no hay quien genere empleo. La obra pública, sí, es muy importante, ¿sí?, la generación de obra pública, pero la obra pública nunca va a alcanzar para generar el empleo necesario para darle, digamos, dinero a la gente en este país. Exacto. ¿Sí? Y entonces, yo creo, aclaro una opinión personal, me parece que tendría que haber un programa de emergencia, tanto para el sector privado, ¿sí?, para poder estimular, repito, desde el punto de vista fiscal, financiero, administrativo a las empresas, de forma tal que a las empresas, y por empresas no hablo de las grandes empresas, hablo inclusive de los locales chiquitos, o sea, de los locales chiquitos, claro, sí, de los restaurantes aquí chiquitos, o sea, esas son empresas, hablamos inclusive hasta de los pequeños localitos, ¿no? Claro, sí. Sí, entonces, la señora que tiene su fondo en la esquina, que es donde... Es que como bien lo comenta, doctor, es una cadenita, porque si vamos al ejemplo de la señora que tiene una fonda en la esquina, que normalmente es quien prepara la comida para los que están en el edificio de enfrente, pero resulta que en el edificio de enfrente pues todos ya trabajan desde casa, ¿no? Entonces esa persona ya deja de percibir los ingresos por esos clientes que tenía. Y esa persona que tiene, por ejemplo, qué buen ejemplo dio, la persona que tiene la fonda que hace la comida, aquí en la esquina que todos conocemos, la fonda, ¿no?, cercana a nuestra casa o a la oficina, pues esa fonda va al mercado y compra frutas, compra verdura, compra carne, ¿sí? Y además esa fonda a lo mejor es de una señora o un señor que puso la fonda, pero contrata a 2 o 3 personas que le ayuden a lavar platos, a preparar comida, y otro que sea otra de las meseras. Entonces de esa fonda dependen 4 personas. También dependen algunas personas en los mercados, porque la persona en la fonda se abastece, repito, de frutas, verduras, de carne en los mercados. Si esa fonda cierra, ¿qué es lo que pasa? O si esa fonda ya no vende, ¿qué ocurre? Primero, las 3 personas que contrató se quedan sin trabajo. Exacto. Así de fácil. Y cada persona a lo mejor que trabajaba en esa fonda, a lo mejor era soltera o a lo mejor tenía una familia. Pero si tiene una familia, el quedarse sin trabajo no nada más le pega al dueño de la fonda, le pega a los trabajadores de la fonda y a los familiares de esos trabajadores. Y además, la persona de los locales del mercado, al cual siempre le compraba el de la fonda, pues ya no vende, porque si la fonda no vende, ya no tiene a quién venderle frutas, no tiene a quién venderle, digamos, verduras. Bueno, siempre va a haber, pero me refiero a que ese tipo de empresas pequeñitas que generaban mucha productividad ya no se van a dar. Eso es a lo que me refiero. Yo pienso que tiene que haber un programa fuerte para las empresas en México desde un punto de vista
fiscal y administrativo en el cual ahorita los gobiernos, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, se pongan las pilas y entiendan que no es momento, creo yo, de ser más estrictos en la aplicación de la ley, sino entender que en este momento se debe de privilegiar, ¿sí?, mantener las fuentes de trabajo y no tanto la aplicación de la norma. Es que lo estamos viendo ahorita precisamente en estos últimos días con el sector restaurantero y muchos negocios que han sido clausurados por el gobierno de la Ciudad de México precisamente porque ellos quieren seguir trabajando. Últimamente es lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en las noticias, que este sector precisamente se está viendo seriamente afectado y que obviamente quiere seguir trabajando en atención a lo que acaba de comentar las personas que dependen de ahí, los meseros, a quien se les compran las materias primas. Sí, y por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esos, digamos, establecimientos formales que pagan impuestos, si cierran, la gente que trabaja en esos establecimientos se va a pasar al comercio informal. Claro. Y entonces en el comercio informal ya no se va a pagar impuestos, porque el comercio informal no paga impuestos. Así es. Y entonces es un perder, tanto para el gobierno como para los trabajadores. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Que creo que el gobierno tiene que hacer una parte. Otra parte, y también lo he señalado, la tienen que hacer necesariamente las instituciones financieras de este país, los bancos. Los bancos tienen que hacer una parte. Yo sé que los bancos han tratado de hacer algo, pero hay que ser realistas. Ahorita los bancos, y bueno, de alguna forma, lo que han hecho es aplazar, digamos, el hecho de que una empresa empiece a pagar, digamos, sus intereses, ¿sí? Pero hay que ser también muy realistas. Si una empresa no puede generar ingresos, aunque le aplacen 4 meses el pago de intereses, de todas maneras no va a poder cubrir sus adeudos financieros con la banca porque no obtiene el dinero suficiente o no genera los recursos para pagar los intereses bancarios. Entonces nos vamos a encontrar con que es, digamos, una cuestión que también el sector financiero de nuestro país debe de verdaderamente apoyar en este momento a las empresas de nuestro país porque son sus clientes. Claro. Y si los bancos no establecen realmente una política financiera en donde se apoye, ¿sí?, a sus deudores, lo único que va a pasar es que se va a venir una crisis mayor, ¿sí? La crisis, si recuerdan ustedes, la crisis del 2009 en los Estados Unidos se originó y que se derramó en todo el mundo, derivó en principio la crisis del 2009 de que los bancos prestaron a diestra y siniestra. Y las gentes, llegó el momento en que le decían a los bancos, pues muchas gracias, no tengo dinero, ¿verdad?, para pagar. Y entonces ocurrió que muchos bancos quedaron en estado de insolvencia y eso pegó al sector inmobiliario, sobre todo en el sector en el 2009, si ustedes recuerdan ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí no hablamos del sector inmobiliario, aquí hablamos de todo el sector, ¿sí? Empresas, por ejemplo, que tienen adeudos con un banco, y el banco te dice, bueno, no te voy a cobrar intereses los primeros 4 meses. Pues sí, pero si la empresa está cerrada más de 4 meses, pues de nada va a servir que me aplaces el pago de intereses, porque no estoy generando ingresos para pagarte los préstamos bancarios. Y entonces es roto con descosido. ¿Por qué? Porque cuando el banco quiera cobrar, simplemente le van a decir, pues cóbrate. Exacto. Con lo que hay, es el local cerrado, la empresa está cerrada, ahí está. Y a su vez el banco, aunque lo embargue, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, yo creo que también el sistema financiero de este país tiene que tener muy claro, y lo digo con todo respeto a los bancos, que si no establecen mecanismos de apoyo a la economía de este país, tampoco se va a salir adelante, ¿sí? Bien. Y bueno, otros factores tienen que ver, por ejemplo, con la misma gente, que en esos momentos, y lo entiendo perfectamente, la gente no quiere gastar. Pero pues también hay que ser francos. Si no empieza a generarse o a dinamizarse un poco la economía, pues no va a haber forma de salir de esto. Claro, me parece. Tiene que empezar a circular el poco dinero que tenemos para que solamente se empiece a ver el flujo económico. Para generar producción. Claro. Tú, cuando vas y compras, por ejemplo,
Tan sencillo como esto. Cuando vas y compras un yogur, cuando todos compramos un yogur en una tienda, aunque reconozcamos o no, ese yogur que compramos es dinero que obviamente le va a ingresar a la empresa, que es lo que el mundo piensa. Es dinero que le ingresa a la empresa X. Es cierto. Pero ese yogur que compras es parte del sueldo de trabajadores. Así es. Ese yogur que tú compras, ¿sí?, también sirve para pagar a las empresas que hacen los envases de plástico para las empresas. Inclusive el yogur que tú compras, una partecita, va para la compra de las fresas, por ejemplo, de los productores de fresa en este país. Entonces, de eso se trata, de dinamizar la economía. Tan solo ir a la tienda de la esquina, ¿no? Pues es la pequeña ganancia que se lleva la señora en la venta de ese yogur, ¿no? Exactamente. Entonces, dinamizar la economía tiene que ver con eso. No es una cuestión... los economistas a veces tienen la mala nota de querer, hacer muy complejo las cifras. Yo lo que trato de decir es en términos más llanos y más sencillos para que se entienda que esta medición que se hace a nivel internacional incide en los bolsillos de nosotros. Ese es el punto, de todos nosotros. Indudablemente, doctor, estos puntos que nos acaba de comentar son de gran relevancia y que obviamente, pues sí es importante que, como bien lo comentaba, tanto a gobierno federal como a nivel estatal y municipal se empiecen a tomar en cuenta. Pues doctor, yo le invito a que nos comparta sus redes sociales, números de contacto, pues para que tengan, por si tienen alguna duda, se la puedan hacer llegar, y obviamente sabemos que este tema económico en estos tiempos pues es muy complejo, y qué mejor que usted pueda disipar ese tipo de dudas. Con todo gusto, bueno, pues con mi correo electrónico es todo con minúsculas hmv_, la palabra derecho 2222 @yahoo.com.mx. Y gracias a todos por las escuchas, por su tiempo. Es un placer nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Bien, pues yo los invito a que vayamos al otro lado del estudio con Stephanie Reséndiz, que nos va a presentar la sección Lo Más Destacado. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes, auditorio. Soy Stephanie Reséndiz y esta es la sección Lo Más Destacado. Hoy les voy a presentar y, más que nada a platicar sobre el 150 aniversario del Poder Judicial de la Federación. Fue creado en 1870 por decreto del presidente Benito Juárez. Se constituyó como el órgano oficial de difusión del Poder Judicial de la Federación, en el que se publicarían todas las sentencias pronunciadas por los tribunales federales. El Semanario Judicial de la Federación es el reflejo de la evolución de la impartición de la justicia en nuestro país. Por esta razón, se clasifican en épocas, marcadas tanto por los movimientos políticos y sociales, así como las reformas que han implicado las labores del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de su historia, el Semanario Judicial de la Federación se ha dividido en dos grandes periodos, antes y después de 1917, y hasta ahora se conforma de 10 épocas. De la primera a la cuarta época encontramos la recopilación de la jurisprudencia previa a la promulgación de la Constitución Federal que actualmente nos rige, cuyas tesis, hasta entonces decretadas, ya no son válidas. A partir de la quinta época se encuentran los criterios emitidos bajo la vigencia de la actual Carta Magna. Al día de hoy nos encontramos en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, periodo significativo que comenzó en el 2011, cuando se promulgan las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Un parteaguas en la historia jurídica de nuestro país, que ha generado criterios novedosos y también acordes con la realidad que vivimos. El mundo cambia y la evolución de la impartición de la justicia en México no se detiene. Por ello, el Semanario Judicial de la Federación, creado hace 150 años, se renueva actualmente para convertirse en la herramienta electrónica de consulta de mayor importancia para
postulantes, juzgadores y público en general. Y esto lo podríamos consultar aquí en la página de Semanario Judicial de la Federación. Esto fue lo más destacado. Ahora los invito a que nos acompañen al otro lado del estudio. Muchas gracias, Stephanie, por tu sección Lo más destacado, muy interesante. Muchas gracias también al doctor Adar Moreno Valdés por habernos acompañado en esta entrevista. Yo los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Impulsando el Derecho MX, también para que nos envíen sus comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. También agradecer a nuestros patrocinadores, Cata de Vinos, La Pequeña Burguesía, Botanas Locas, que están colaborando con nosotros en este gran proyecto de Impulsando el Derecho este 2021. Bueno, mi nombre es Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima. Recuerden, miércoles, jueves y viernes a las 19 horas. Hasta la próxima y que sigan teniendo una buena tarde.